¿Tienes algún familiar o amigo que padezca trastorno bipolar? Muchas personas no saben que lo tienen y les parece muy normal experimentar dramáticos cambios en el estado de ánimo. Es decir, de estar activos y felices pueden pasar a la tristeza y desesperanza. Padecer de un trastorno afectivo genera muchos mitos que impiden la búsqueda del diagnóstico y tratamiento adecuado, pero sobre todo se obstaculiza la aceptación y reinserción a la vida familiar, social y laboral de quien lo padece. Aquí, en Diálogos en Confianza, sabemos de la importancia de divulgar información. Así que hoy analizaremos los mitos y realidades del trastorno bipolar. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este inicio de semana, en este tema de salud, hablando aquí en Diálogos en Confianza de los mitos y realidades del trastorno bipolar. Me parece interesante hablar de este tema y por supuesto que me gustó que despertó mucho interés en la gente para informarse acerca de qué es el trastorno bipolar. Aquí les informaremos cuáles son las consecuencias de no ser diagnosticado a tiempo y cuál es el tratamiento también adecuado para cada caso. Y yo creo que es importante enfatizar que aunque no es curable, sí es tratable y pueden tener una mejor calidad de vida. Así que los invito a que se queden con nosotros, que participen con cualquier duda y me da muchísimo gusto también recibir a nuestro público que nos está acompañando esta mañana aquí en Diálogos en Confianza y por supuesto a Nora Saldaña, muy buenos días, que estará por ahí en las redes sociales contestando y dando respuesta a todas las dudas que tengan. ¿Cómo estás, Nora? Así es, Carmen, buenos días a todos y bueno, pues decirles que estamos aquí en vivo. Si usted tiene dudas, por favor comuníquese 5166-4000 y como dice Carmen, todos estos testimonios van a compartir su historia de vida y esperemos de verdad que eso nos haga recapacitar, porque hay un problema de estigma, hay un problema muy, muy severo que nosotros como sociedad sí podemos trabajar en ello y empezar a cambiar. Y muchos por la falta de información. Así es. ¿Verdad? Entonces, que nos escriban, aquí estamos. Por supuesto, gracias. Y bueno, antes de presentarles la cápsula introductoria que tenemos sobre el trastorno bipolar, me gustaría darle la bienvenida a nuestros especialistas. Nos acompaña con nosotros María Yoldi Negrete, psiquiatra especialista en trastorno bipolar del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, de la Secretaría de Salud, actualmente investigadora del CONACYT y comisionada al Instituto Nacional de Psiquiatría en el área de depresión y bipolaridad. María, bienvenida. Muchas gracias, mucho gusto. Igualmente. Xóchitl Álvarez, fundadora y directora de la Organización Nacional de Trastorno Bipolar y Depresión AC. Bienvenida, Xóchitl. Buenos días, gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Nos acompaña también Alfredo Zúñiga, psiquiatra y psicoterapeuta cognitivo-conductual. ¿Cómo te va, Alfredo? Hola, buen día, gracias. Está con nosotros también Mijal Schmidt Muñoz, psicoanalista y directora de Lazo y Voz. Bienvenida, Mijal. Gracias, mucho gusto. Bien, pues les presento la siguiente cápsula introductoria de qué es el trastorno bipolar y ahorita, por supuesto, vamos a complementar esta información con nuestros especialistas. El trastorno bipolar es una enfermedad mental caracterizada por la presencia de episodios reiterados, al menos 2, en los que el estado de ánimo y los niveles de actividad del enfermo están profundamente alterados. De forma que en ocasiones la alteración consiste en una exaltación del estado de ánimo y un aumento de la vitalidad y del nivel de actividad que se llama manía o hipomanía. Mientras que en otras ocasiones se presenta una disminución del estado de ánimo y un descenso de la vitalidad y de la actividad, a lo que se le denomina depresión. Un aspecto muy importante a tener en cuenta en este trastorno es que tanto los episodios como el propio curso de la enfermedad son farmacológicamente modificables, pudiéndose lograr en muchos casos un control completo de la enfermedad. Bien, después de escuchar esta cápsula, me gustaría que ustedes como especialistas pues, nos complementaran qué es el trastorno bipolar, ¿cómo lo podemos entender? Mira, yo creo que el trastorno bipolar es una enfermedad que está muy mal entendida, ¿no? Porque a veces, ahora ya se usa hasta en son de broma un poco, es que eres bipolar porque a lo mejor un ratito estás triste y al ratito estás
muy exaltado, muy enojado. Y yo creo que no tiene nada que ver con estos cambios de estado de ánimo tan rápidos, ¿no? Porque si no, bajo ese principio yo tendría amigas tripolares, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que hay que entender que es una enfermedad que tiene episodios de depresión, en donde la persona está con falta de energía, falta de motivación, y tiene episodios en donde hay mucha exaltación, en donde la persona está muy activa, sobreenergizada, con una sensación de que todo puede resolver y demás, pero estos episodios son largos, son episodios que pueden durar semanas. De hecho, no hay cambios tan rápidos como para que de un día a otro una persona tenga estas alteraciones en el estado de ánimo. Un estado depresivo puede durar semanas completas y un estado de manía, que es el nombre correcto para estos estados de exaltación, también son episodios que duran semanas completas, ¿no? Por supuesto, se vuelven extraordinariamente disfuncionales, sobre todo en la manía. Yo les diría que no se puede platicar normalmente con una persona que está en manía. Son cambios drásticos en el estado de ánimo, llaman tanto la atención que con mucha frecuencia es necesario hospitalizarlos. A ese punto llegan, ¿no? Entonces, pues desmitificar un poco esto de que los bipolares son los que pueden estar en la mañana contentos y en la tarde tristes. Claro. ¿Sí? ¿Se puede heredar el trastorno bipolar? Sí. ¿Sí? Sí, es, digamos, de las enfermedades psiquiátricas, es la enfermedad con mayor carga genética de todas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, todas las enfermedades psiquiátricas son lo que llamamos multifactoriales, o sea, hay varios factores que están influyendo para que se desarrolle finalmente la enfermedad. Pues el trastorno bipolar es la enfermedad psiquiátrica con mayor carga genética para esto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que sí se puede heredar, pero no es, digamos, una herencia al 100%. Claro. Como es multifactorial, depende de varias cosas, pero obviamente va subiendo el riesgo dependiendo del número de familiares que tenemos afectados. Entonces, si el papá y la mamá, los dos son bipolares, y además hay un abuelo bipolar, pues el riesgo de que uno de los hijos sea bipolar es muy alta. Y eso va disminuyendo y va cambiando dependiendo de esto, pero también, además, se comparte con otras enfermedades. Por ejemplo, si hay una persona con trastorno, más bien con esquizofrenia, pues en la familia también hay riesgo de desarrollar trastorno bipolar. Y al revés. O sea, son enfermedades que se comparten de cierta forma genéticamente. Aparte de lo que nos acabas de comentar, Alfredo, ¿cuáles serían los síntomas que nos pueden dar a lo mejor un foco de alerta para saber que alguien está pasando por el trastorno bipolar? Mira, hay dos episodios muy claros. Está el episodio depresivo, en el que las personas pierden esta capacidad de motivarse, de sentir placer, de disfrutar de las cosas que hacen. Entonces las personas andan como queriéndose encerrar, como con faltas de actividad. No le preguntas a una persona, por ejemplo, que le gusta mucho el deporte, oye, ¿qué pasó? ¿Vamos al partido? Ay, no, me da flojera, mejor me quedo en mi casa. Como esta falta de empuje, de dificultad para concentrarse, para enfocarse, para motivarse de hacer las cosas, y sobre todo una sensación de incapacidad para sentir placer. No disfrutan nada de lo que hacen, y aunque hacen las cosas, las hacen a veces pues o arrastrados o empujados, y cuesta mucho trabajo estar con una persona así porque sientes que te drena la energía, ¿no? Yo creo que, no sé si a ustedes les ha pasado ver personas con depresión, sientes que te arrastran un poquito, que te bajan, es cansado estar con alguien deprimido, ¿no? Y por otro lado está el episodio de manía, que es lo contrario. Es cuando las personas están llenas de energía, no duermen, pueden estar a las 3 de la mañana con la música, todo lo que da, cantando, bailando, despertando a los vecinos. Y además, aquí hay una característica muy especial, se pierde un poco el freno. Todos tenemos un freno que evita que hagamos cosas, ¿no? Sí, ponemos un límite. Tenemos límites a todo lo que hacemos. Entonces una persona en estado de manía está tan exaltada y pierde este freno que entonces es capaz de hacer cosas que uno normalmente no haría. A veces les llamamos incluso errores de juicio, ¿no? Hay dificultad para medir las consecuencias de lo que uno hace. Entonces puede ser desde conductas como salir desnudo a la calle, meter a gente desconocida a la casa, a indigentes de la calle, y ver que están tan mal que les empieza uno a regalar las joyas de la familia, y empieza uno a gastar dinero excesivamente, y empieza uno literalmente a no tener límites y a no tener freno en todo lo que hace, ¿no? Conductas de mucho riesgo, en términos de manejar altas velocidades, son episodios verdaderamente disfuncionales. Por eso yo te diría que es imposible no darte cuenta que alguien está en episodio de manía. ¿A qué edad es más común que se presente?
Sí, bueno, mayormente inicia entre los 15 y los 20 años, 25. Y el inicio en sí a veces es más hacia la depresión. Hay pacientes que se deprimen en el primer episodio, pero posteriormente ya empiezan a ciclar a manía. Como decía el doctor, los ciclos son a veces largos, dependiendo de la persona. Esto no es como un curso para todos, sino algunos se deprimen y tardan 3 meses, 6 meses y ciclan a manía. Pero sí, mayormente inicia en esa edad. Bien, pues vamos a ver el siguiente testimonio de Sandra, quien nos comparte cómo fue que le diagnosticaron el trastorno bipolar y cómo es su vida ahora que ella lo tiene, es diagnosticado y por supuesto está en un tratamiento. Tengo 30 años de edad, padezco trastorno bipolar 1. Sus características son bajo peso, insomnio, ansiedad, tristeza. Esas son como las características principales cuando afecta nuestra parte del cerebro, en los neurotransmisores. A los 20 años de edad tuve mi primera depresión profunda. Pues no dormía, iba a trabajar todo el tiempo, era muy productiva, pero me cansaba mucho. Pasé de una depresión profunda a una euforia, mucha felicidad, gastar dinero en exceso, hablar con todo el mundo de manera excesiva. Era mucha energía la que tenía, veía cosas que pues no eran normales, entonces fue cuando nosotros tuvimos que ver un médico. Ella decía, ella tenía mucho dinero, era muy rica y a todo mundo le decía, te compro una casa en San Ángel, en el Pedregal te compro una casa. Y vino toda esa parte de la hospitalización. Mi familia se dio cuenta que yo estaba diferente y se empezaron a preocupar. Entonces ellos me canalizaron a un instituto donde me dieron la atención adecuada. Yo misma me di cuenta que estaba enferma, ¿no? Pero dentro del instituto fue cuando la conciencia llegó a mí. Yo como su madre tenía yo que tener la fortaleza muy fuerte, muy grande para estar de pie, para darle el amor que ella necesitaba en esos momentos, el cariño, el apapacho, porque eso es lo que ella necesitaba. No podía yo caerme, desvanecerme, porque no era la idea. Son sentimientos encontrados, es mucha ignorancia, miedo a la locura y miedo a lo que venga después en la sociedad. Yo vivo actualmente sola porque tuve mucha discriminación de la parte familiar, no de hermanos, de mis tíos y primos. Fue un tema difícil porque hacían comentarios muy dolorosos. Cuando ella empezó las primeras terapias que tenía que ir, no la podía dejar sola. Entonces el médico decía, tiene que acompañar a su hija para que esté disciplinada, para que conozca la enfermedad y usted pueda estar al pendiente de ella. Considero que con un tratamiento adecuado somos muy productivas, podemos dar resultados muy buenos. Trabajo en Banamex, veo la parte de Afore, vendo el producto a las empresas, aperturo empresas, doy pláticas, hago todo lo que se puede para progresar. Gracias a Dios no he tenido recaídas, tengo 10 años con el tratamiento y bueno, pues he tenido mucho éxito en el aspecto de estar estable. Muy importante el apoyo de la familia. Yo he recibido ayuda en amor y tiempo de mi mamá y mis hermanos, de mi papá también. Creo que es la base fundamental, porque de ahí, aunque los demás no te quieran, si tú tienes eso, tienes todo. El consejo que yo les diría a los familiares, que sean más sensatos, que tengan más disciplina, que conozcan, que busquen información para la enfermedad, que no los traten de locos porque ellos no son unos locos. Es una enfermedad que ellos tienen como cualquier otra enfermedad que se puede dar en cualquier ser humano, como una diabetes. Primeramente, que el paciente entienda y acepte la enfermedad. Disciplina, constancia, mucho esfuerzo y apoyo de la familia. La familia tiene que educarse para que puedan mantenerlo en pie. Agradecemos a Sandra que nos comparta esta parte de su vida del trastorno bipolar. Y bueno, yo creo que aquí hay muchos puntos importantes que debemos de hablar en este programa, igual los iremos viendo a lo largo del mismo. Uno es la familia, otro es el tratamiento, el ser diagnosticado, si es posible tener una actividad normal, digamos, con trabajo, el vivir solo y demás. Pero ella dice que fue diagnosticada con el trastorno bipolar tipo 1. ¿Cuáles son los diferentes
tipos de trastorno bipolar y cuáles serían los síntomas de cada uno de ellos. Bueno, principalmente hay dos tipos, aunque en realidad podemos ser mucho más extensos y decir que existe toda una cosa que llamamos espectro bipolar, ¿no? Pero digamos que en términos de nuestro sistema de clasificación existen dos, el 1 y el 2. La diferencia entre el 1 y el 2 es el grado en el que se llega en la manía, o sea, los episodios de acelere, como les llamamos, o de elevación, son mucho más fuertes en los pacientes que tienen trastorno bipolar 1, de forma que hacen manías completas. En los pacientes que tienen trastorno bipolar 2 hacen hipomanía, pero es muy importante. ¿Cuál es la diferencia de la manía y la hipomanía? El grado de severidad. El grado de manía, severidad. el grado de disfunción. Por ejemplo, si un paciente tiene tal grado de disfunción que requiere hospitalización para ser manejado, directamente lo clasificamos como manía, ¿no? Si hay síntomas psicóticos, directamente se clasifica como manía. Síntomas psicóticos, o sea, que escuchen cosas que no están ahí, que vean cosas que no están ahí, que tengan ideas fuera de la realidad, ¿no? Pero lo que es muy importante es que no por ser 1 o por ser 2 quiere decir que uno es más grave que el otro. Solamente habla de la gravedad en la manía, pero la depresión es el principal problema en el trastorno bipolar. Es lo más difícil de tratar y es lo que más disfunción genera en los pacientes. Entonces eso puede estar presente en los dos. O sea, uno puede ser bipolar 1 porque tuvo un episodio en su vida de acelere, fue muy grave, lo hospitalizaron y después nunca volvió a tener otro. Sin embargo, tiene una función muy pobre porque tiene episodios recurrentes de depresión. Y un bipolar 2, lo mismo, ¿no? Muy bien. Pues vamos a continuar hablando de los mitos y realidades del trastorno bipolar después de esta pequeña pausa. Yo padezco trastorno bipolar desde los 17 años de edad. Esa primera crisis fue un torbellino, ¿no? Yo estaba remando en la selección mexicana de remo y cuando estaba en una competencia que era un panamericano juvenil, los brasileños en un momento dado pues les íbamos sacando 500 metros de agua, o sea, de distancia, en una competencia de 2.000 metros en total. Al final se tronó uno de mis compañeros y, digamos, dejó de remar y, bueno, perdimos ya en la recta final. Para mí esto fue como tener la gloria de repente, ¿no?, de ganar una competencia internacional por primera vez y de la nada pues un bajón, sobreexploté mi cuerpo y mi mente durante mucho tiempo, porque entrenar 6 horas al día, más tener que estar bien en la escuela, en el movimiento de una ciudad, de un sistema, ¿no?, nos deja inmersos en un mar de intranquilidad tremendo, ¿no? O sea, donde pues uno va directo al estrés. Pues en este caso mi mente se rompió, ¿no? Cuando lo recuerdo ya en retrospectiva, ya en este momento, pues me parece algo genial, ¿no? Porque yo hablaba con mis perros, ¿no? Según, ¿no? Podía controlar el clima, podía tener telepatía. Ahorita lo siento muy bien, pero ese momento es muy angustiante, ¿no? Hay paranoia, ¿no? Delirio de persecución. Las cámaras nos siguen en cada momento, en cada instante. Entonces, más o menos eso es lo que se siente y esa es la parte como difícil, ¿no? Estuve 2 meses internado. A mí me pareció que fue mucho más tiempo porque el encierro se siente eterno. Posteriormente entré a la música y en la música siempre hay esta cuestión de ciertos estupefacientes, ¿no? Y le entré mucho a la marihuana. Y yo creo que no fue tan malo lo de la marihuana, sino que se me olvidaba tomar mis medicinas. También la marihuana a mí no me hace bien, me genera cierta inestabilidad, digamos, bioquímica, ¿no? Y también de la percepción de la realidad. Cuando empecé a fumar marihuana, pues tuve que ir de regreso al Instituto Nacional de Psiquiatría, ¿no? Llevo alrededor de 7 años sin que me internen. Estoy controlado porque he aprendido un poquito de mis errores, de mi pasado, porque he tenido una familia que me ha apoyado, porque he tenido un tratamiento adecuado con psicoterapia, con farmacoterapia, con cariño de las personas que tengo a mi alrededor. Soy una persona muy amiguera y siempre encuentro a alguien que me tiende la mano o me da un abrazo. Yo siempre he dicho, ¿no? Mis amigos siempre han sido lo mejor. Siempre han estado conmigo, a pesar de los prejuicios que hay en la sociedad. Yo, para salir de mi enfermedad, el ejercicio es muy importante, pero estar siempre ocupado, ¿no? Yo hago un montón de cosas, ¿no? O sea, a la fecha ahorita lo que hago mucho es un arte marcial que se llama Kali. Mi novia es bien importante, es una novia bien linda y la música para mí es algo muy importante. Y mi trabajo, mi profesión, siempre me he dado cuenta que cuando estoy trabajando aquí es un momento muy terapéutico. O sea, el estar trabajando concentrado en una boca
¿no? Haciendo lo que se tenga que hacer. Me da tranquilidad y me dice, enfócate, y me tiene en un lugar cómodo, ¿no? Pues yo estoy en 2 programas de radio. Uno es el Politécnico en radio, hablo acerca de la cultura japonesa, pues yo estudié en una escuela japonesa y Radio Abierta es un espacio de inclusión social en el cual nosotros estamos tratando de generar la desestigmatización y también estamos tratando de abrir lazos con incluso otros países para que este estigma pues se borre a nivel mundial. Muchas gracias a Iván por compartirnos este testimonio y bueno, me gustaría preguntarles cómo se puede identificar la fase de euforia en el trastorno bipolar. Mira, yo creo que eso es justamente uno de los, es algo muy claro, pero también es un riesgo, digamos, para el tratamiento, porque en el momento en el que las personas empiezan con estos sentimientos de grandiosidad, donde sienten que pueden lograrlo todo, que no hay ninguna traba, ¿no? Incluso se sienten súper poderosos, que pueden hacerse de las cosas súper fácil y súper rápido, es una de las dificultades justamente para el tratamiento, porque es cuando los pacientes se van, ¿no? Es cuando dicen, bueno, yo ya me siento bien, no sé por qué hace una semana yo estaba sintiéndome tan mal, si ahora veo que las cosas realmente no están tan graves, entonces ¿para qué estoy aquí? Y son los momentos críticos porque justo son de ahí a que, digamos, se acelere aún más el episodio, pues es cuestión de días, ¿no? Entonces esto se vuelva muy peligroso que se vaya la gente en estos momentos durante el tratamiento, ¿no? ¿Quiénes lo padecen más, los hombres o las mujeres? Es igual. Sí, igual. ¿Es por igual? Es por igual, y mira, añadiendo un poquito a esto, es bien interesante cómo cuando los pacientes empiezan a tener esta euforia, porque esa sería la línea, decíamos hace rato, mira, en el lóbulo frontal hay un área que se dedica a controlar la previsión a futuro. Ahí es donde podemos medir o no las consecuencias de nuestros actos, ahí es donde tenemos el juicio, por decirlo de alguna manera, y esa es la parte que está afectada. Entonces, lo que sucede es que uno de verdad cree que está tan bien que el mundo empieza a dejar de merecerlo a uno, ¿sí? Son personas que empiezan a sentirse que pueden cualquier cosa sin límites y empiezan a hacer cualquier cosa sin límites como si de verdad no los tuvieran. Empiezan a gastar dinero inevitablemente y a la hora que la gente les dice, oye, pero ¿qué vas a hacer para pagar todo eso? No importa, ya veremos qué pasa. No hay esta capacidad como de medir consecuencias de todo lo que Sandra, hago. ¿no? Exacto. Entonces, lo que sucede es que es una parte bien peligrosa porque, número uno, se sienten tan bien que no quieren el tratamiento. Número dos, empiezan a ponerse en riesgo, no solo ellos físicamente, manejando a exceso de velocidad y cosas de este tipo, sino empiezan a poner en riesgo la economía familiar, empiezan a poner en riesgo su integridad porque salen a la calle y empiezan a regalar el dinero y empiezan a gastar y a gastar y a gastar. Tanto es así que hay países como Estados Unidos en donde si una persona empieza a gastar mucho con la tarjeta de crédito, le bloquean a uno la tarjeta de crédito considerando que pudiera uno tener una fase de manía, porque de verdad puede uno llegar a extremos, ¿no? Yo me acuerdo de una guardia en el hospital, un paciente que atendimos, a la mañana siguiente llegaron de una agencia de coches con 4 coches nuevos porque nos quería regalar uno a cada uno de los médicos que los estábamos atendiendo. Habló por teléfono y dijo, no, me trataron muy bien, tráiganle un coche a cada uno de los médicos, ¿no? A ese punto pueden llegar. Entonces, ¿qué sucede si una persona no tiene estos límites? Pues no solo es un daño que se hace uno a uno mismo, es un daño que le hace uno a la familia, es un daño que puede ir mucho más allá y que puede trascender mucho más allá de un simple momento de euforia, ¿no? Carmen y Alfredo, Sí, tenemos una Nora. llamada, pero además, viendo los 2 testimonios que nos han compartido su historia de vida, no sé, sea prudente preguntar, se habla aquí de los síntomas de una manera que parece sencilla, el diagnóstico, y lo que ellos nos refieren es que el diagnóstico en realidad es lo más complicado. ¿Cuánto tiempo pasa de que empiezan a presentar estos síntomas a que en realidad se les hace el diagnóstico? Porque pareciera que es como del libro 1, 2, 3, pero la verdad es que los testimonios nos están compartiendo otra cosa. Mira, desgraciadamente los médicos es donde hay una falta de conocimiento muy grande. Yo creo que si una persona llega con un psiquiatra, con un psicoterapeuta, con alguien que conozca, no es muy difícil hacer el diagnóstico cuando sabes los síntomas y cuando estás buscando lo que estás viendo. El problema es que, número uno, una persona con manía difícilmente va a ir al doctor, se sienten tan bien que luego ese es el problema. A la hora que uno les da medicamento, por ejemplo, para bajar este estado de manía,
Entonces empiezan a sentir lentos, empiezan a sentir que no se sienten tan a gusto y empiezan a dejar los tratamientos, no los quieren. Entonces, ¿qué sucede? Sí pasa mucho tiempo a veces de que una persona empieza con los síntomas a que empieza a recibir un tratamiento adecuado, pero son muchos factores, ¿no? Hay una llamada aquí de María Ramírez que dice, yo tengo un hijo con trastorno bipolar, y ella pregunta, si llegara a tener hijos, ¿esto sería hereditario? Que ustedes no lo dijeron en el primer bloque de este programa, pero ella tiene esta duda, dice, ¿o en qué porcentaje está la probabilidad de que pueda presentar sus hijos este problema? Va a cumplir su hijo 36 años y no se quiso tratar con médicos, pues dice que él solo podrá salir adelante, aunque tiende a tener arranques de coraje y de ira, justo lo que están diciendo, y también sufre depresión. ¿Qué le pueden decir a María? Para ver eso tendríamos que realmente hacer un análisis más grande de cómo está la genética en toda la familia. O sea, lanzar así un número nada más es difícil. O sea, hay un cierto porcentaje que es heredable, pero depende de muchos otros factores. O sea, depende de la carga genética en general, ¿no? Entonces tampoco es como para que dejen de tener hijos porque deciden que necesariamente van a ser bipolares, ¿no? Y después de eso, una vez que tienen hijos, pues bueno, se puede tener cierta vigilancia para atenderlo a tiempo, ¿no? O sea, para tratar de detectarlo lo más temprano posible y con esto tener un desarrollo. ¿Un tratamiento? Exacto, y tener un desarrollo menos grave. No solo eso, yo creo que no solo es la carga genética, la carga genética es muy importante, y si yo tengo un hermano, un primo, un abuelo, un tío, eso aumenta las probabilidades, pero también hay factores ambientales. Hay estudios en gemelos idénticos, por ejemplo, en donde a uno se le manifiesta y a otro no, lo cual quiere decir que no solo es la carga genética, tiene mucho que ver el entorno en el que se vive para que se expresen o no esos genes. ¿Algún evento que se viva difícil puede detonar un trastorno bipolar? El sobrecargar al sistema nervioso cuando ya traigo la predisposición, desvelándome, con mucha estimulación, está considerado como un factor que pudiera desencadenar la fase de la manía, por ejemplo, ¿no? De la depresión también. Ahora, y la depresión... digamos que en dos tipos, o sea, podríamos pensar que a lo mejor los eventos muy graves de vida, como la muerte de un familiar, cosas así, desde luego, pero también otra cosa que está muy asociada sobre todo con depresión es el estrés crónico. O sea, el estar de forma crónicamente exponiendo al sistema a niveles superiores a lo que podría manejar. Entonces, esto pone, digamos, en riesgo todos los sistemas de compensación hasta que finalmente pues viene la caída. Yo creo que una parte es bien importante, porque de algún modo los seres humanos tenemos variación, fluctuaciones emocionales constantemente. Que tengamos la pérdida de una persona querida, bueno, evidentemente va a detonar sentimientos encontrados, algunos, ¿no? Generalmente tenderá, digamos, a la depresión, pero hay gente que lo puede expresar a través de la manía. A mí me parece que por eso es muy importante que pueda haber un diagnóstico preciso, pero también justamente se tiende a recargar todo el padecimiento sobre la persona que lo está padeciendo. Y a veces no nos damos cuenta que estos factores ambientales están soportando este padecimiento de manera importante, ¿no? Que a lo mejor hay alguien que está poniendo todos sus recursos personales como para mejorar, pero claro, a lo mejor en casa tienen una historia de violencia, tienen una historia de contradicciones constantemente, depresión y depresión también, ¿no? Que agravan el estado y que entonces vuelve muy complejo que alguien que teniendo ciertos recursos no pueda salir, porque de algún modo el entorno familiar también está contribuyendo a que el padecimiento se cristalice, le llamaríamos así, o sea, se instale, digamos, en una sola persona. Entonces es fácil decir, ay, es que eres bipolar, ahorita estás triste, al rato estás enojado y mañana estás maníaco. Habrá que ver las condiciones familiares, que sí son súper importantes. No es nada más lo que una sola persona manifiesta. En realidad tiene que ver con una dinámica familiar que hay que poder considerar. Ni es completamente la genética, ni es totalmente lo ambiental, sino que es una combinatoria de todo esto. De todo esto. Y ahora quiero ir con Erika, que está con nosotros aquí en el público, que nos quiere compartir esta fase del trastorno bipolar, cómo se lo diagnosticaron, cómo fue que tú te fuiste dando cuenta que lo estabas padeciendo. Erika, buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, yo creo que yo lo tenía desde niña, pero a mí no me lo diagnosticaron, o sea, de niña me llevan más bien como con psicólogos, y yo empecé como de adolescente y pues así más bien lo manejaban como que, pues es la etapa de la adolescencia, es rebelde y eso. Ya diagnosticado ya en el 2009 fue que a mí me lo diagnosticaron, porque yo empecé a tener mucha
euforia, mucha manía, al hacer gastos excesivos, así de llegar a vender terrenos, un terreno que yo tenía, irme así un mes a Cuba, hacer muchas cosas así, maníacas, ¿no? Y ya me lo diagnosticaron y hasta la fecha pues llevo el tratamiento y me ha funcionado. También me ha ayudado mucho la organización donde voy, de trastorno bipolar, pero sí soy muy constante con mis medicamentos, con mis terapias y con mi psiquiatría también. En una entrevista tú nos decías que dejaste varios días de dormir. ¿Cuántos días dejaste de dormir? Sí, yo he dejado, me pasaba constantemente, he dejado 4 días de no dormir. ¿Sin dormir absolutamente nada? Ajá, sin dormir ¿Y absolutamente cómo te sentías? nada. Pues me sentía muy eufórica, pero ya el 4.º día sí ya me sentía muy cansada y de hecho los ojos ya no los traía lubricados. Alfredo, ¿por qué se deja de dormir en el trastorno bipolar? ¿Qué pasa? Hay una exaltación, hay cambios bioquímicos que lo que hacen es que la atención esté constantemente, está uno en estado de vigilia constante, está uno lleno de energía. Y no solo es que están despiertos y no necesitan dormir, sino que además tienen que estar haciendo algo, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, a las 4 de la mañana se ponen a limpiar la casa y bailan mientras la limpian y demás. Se siente uno con tanta energía que parecería ser que no sabe uno qué hacer con toda esa energía, entonces hay que expresarla, hay que expresarla, y el sueño disminuye muchísimo al punto de no necesitar dormir durante varios días, o dormir 30 o 40 minutos puede ser más que suficiente, ¿no? ¿Cómo la familia se puede ir dando cuenta de que algo no está bien? Por decir, ella dice, Erika, que desde muy niña ella tenía como estos comportamientos, digamos. Entonces, ¿cómo la familia puede detectar para que pueda ayudar a la persona que está cerca? Yo les diría que nada más hay que saber que una persona que no está durmiendo bien, con la que está empezando a tener dificultades para comunicarse, porque la comunicación siempre se ve afectada en estos casos, deberían ser focos rojos. Y si se sale sobre todo de su patrón de comportamiento normal durante un periodo corto, porque si siempre es una persona que le encanta la fiesta y el juego y no varía mucho el comportamiento, pues a lo mejor ahí podría uno pensar que es parte de la edad o de la adolescencia. Pero si de un patrón de comportamiento de repente empieza a haber cambios tan drásticos, eso debería ser una señal de alarma grandísima. No sé si estén de acuerdo. Sí, la única cosa que yo añadiría ahí es que yo creo que el diagnóstico realmente es muy difícil cuando no tenemos episodios claros. O sea, cuando estamos hablando de pacientes que hacen manías puras, donde ya hay síntomas psicóticos, donde el paciente compra un coche cuando no tiene dinero para comer, bueno, pues entonces ahí estamos muy claros en que algo está mal. Pero cuando tenemos a los pacientes que tienen episodios de hipomanía, o que tienen esto que llamamos episodios mixtos, donde tienen acelera al mismo tiempo que la depresión, ahí es donde realmente se vuelve muy difícil hacer el diagnóstico, ¿no? Y en lo que pasa en los niños y adolescentes es que predominan los síntomas mixtos y más que la euforia predomina la irritabilidad. Entonces eso se puede confundir con un montón de otras cosas que pueden estar pasando, como la adolescencia normal, una de ellas, y muchos otros trastornos, entonces es difícil. Muy bien. María, vamos a hacer una pausa y regresamos con más mitos y realidades del trastorno bipolar. Recuerden que las redes sociales están abiertas para ustedes, para todos ustedes. Estamos completamente en vivo aquí en Diálogos en Confianza, pero que nos hagan saber sus dudas. Me diagnosticaron trastorno bipolar hace 2 años aproximadamente, pero tengo de padecerlo hace 10 años. Hace 10 años me dieron otro diagnóstico que era psicosis breve, no esquizoide, reversible. Mi sintomatología presente era una falta de higiene del sueño, es decir, yo podía estar despierta durante la noche, largas horas de la noche, y sin tener ganas de dormir. Mi entusiasmo era pues más elevado, tenía yo paranoia, ideas de persecución, por mencionar algunos síntomas. Yo me sentí mal, muy mal desde el primer momento. Yo pedí ayuda psiquiátrica, fui internada desde los primeros días de mi sintomatología. Se agudizaron más mi sintomatología aún estando con farmacoterapia y ayuda psiquiátrica. Mis ingresos, porque han sido 5 periodos de recaída, de ellos solo han sido 4 ingresos hospitalarios. Estuve yo internada en un periodo de 15 a 20 días. Hoy yo me considero una persona funcional, estable, saludable. Me acompañan los pilares fundamentales para llevar
una salud mental equilibrada, como lo es la psicoterapia que es cognitiva conductual. Llevo yo una psicoeducación que es fundamental porque esa nos indica cómo debemos llevar mejor nuestra enfermedad, y además estoy apegada a una farmacología que también es fundamental, porque si estamos hablando que mi trastorno es una enfermedad crónica, por lo tanto mis fármacos son de por vida, fármacos que me dejaban mucha sintomatología y efectos adversos, como somnolencia, caída del pelo, encanecimiento y aumento de peso. Con el tratamiento que llevo actualmente estoy tomando litio, carbonato de litio, y además estoy tomando quetiapina. No presento síntomas adversos. Puedo enfocarme ahora en mis actividades cotidianas. El consejo que yo les doy es, primero, reconocer la enfermedad, saber que se tiene, pedir ayuda, acudir a las instituciones públicas, porque fue ahí a mí donde me diagnosticaron, y dejarse apoyar. Y la familia es muy importante dentro del tratamiento, porque son ellos los que nos acompañan en la enfermedad, y también son ellos los que nos impulsan a llevar un mejor manejo de nuestra enfermedad. Gracias a nuestro testimonio anónimo que nos habla del trastorno bipolar. Y bueno, yo creo que aquí algo que ella dice y que tú también compartes, que es importante el apoyo de la familia, aunque tú dices que hace poco tu familia se enteró que tú lo padecías, porque tú sola fuiste a buscar ayuda. Sí, sí, desgraciadamente, pues yo no le quería decir a mi familia, más que nada a mis papás, para que no se preocuparan. Pero pues sí, ya después sí me embaracé, o sea, estuve con alguien, con una persona, y ahí en el hospital igual me pasó que no volví a dormir. Entonces sí, ya fue que se enteraron mis papás, y ya les tuve que decir, ¿no?, que tenía el trastorno bipolar. Para mí, pues ha sido muy importante porque cuento afortunadamente con el apoyo de mis papás, de mis hermanos, y sí se ha sido muy importante. Tengo un hijo pequeño de 3 años, y también yo quisiera aclarar esto, ¿no?, que muchas veces a las personas bipolares como decían en un bloque pasado, que nos ponen como una etiqueta, ¿no?, de locos, y no estamos locos, simplemente somos unas personas como con cualquier otra enfermedad, y somos capaces de hacer muchas cosas, así como hacer cualquier trabajo. Y también yo he notado que por lo regular somos personas que tenemos un lado muy creativo en lo artístico. Por ejemplo, a mí me gusta mucho pintar, hago cartonería, hago body paint, cosas así, y eso a mí es como una terapia, o el hacer ejercicio, y yo me siento muy bien haciendo esto, llevando, como dije, mis medicamentos al pie de la letra. Y yo creo que llevando eso, teniendo todos esos puntos que he dicho, es muy importante, y podemos tener una vida sana. Sin duda. Muchas gracias, Erika. Sí, ¿de qué? ¿Cómo vive la familia la búsqueda del diagnóstico y del tratamiento? María Xóchitl. Pues es muy difícil que a veces la familia lo comprenda. En primer lugar, cuando la familia se entera que hay una persona de sus miembros con trastorno bipolar, se espanta, y ante el nombre de enfermedad mental empieza como a descalificar, y ya no busca el apoyo suficiente para el paciente. O si lo busca, espera que todo el trabajo lo haga el paciente. O sea, muchas veces no sabe que sí tiene que colaborar, que tiene que apoyarlo, que tiene que aprender la familia sobre el trastorno bipolar. Y en primer lugar, porque como tiene un factor hereditario, pues habría el riesgo de otros miembros. Sin embargo, la familia, cuando inicia el trastorno bipolar, pues sí se espanta un poco y se aleja, trata de que el paciente sea el que se responsabilice de su tratamiento. Cuando ya, en nuestro caso, cuando llegan al grupo y los psicoeducamos, pues ya se enteran que es la familia quien debe de apoyar, y es el paciente también quien debe de concientizarse de la enfermedad y de mantener ese tratamiento pues por largo plazo. Y a mí me gustaría añadir una cosa, porque de repente parece ser que se está manejando como que si la persona bipolar puede hacer cosas normales, ¿no? Y yo quisiera verlo exactamente al revés. La persona
que tiene trastorno afectivo bipolar es una persona completamente normal, ¿sí? Que hace cosas normales como todas las personas normales, pero que tiene eventualmente una serie de síntomas por la enfermedad. Pero no es como una persona distinta que puede hacer cosas normales, es una persona normal que de repente tiene síntomas. Y creo que esto puede alterar completamente el entendimiento de esta enfermedad porque es una enfermedad. No está afectada la persona en términos de que sea anormal y que entonces puede hacer no sé qué, a ver, espérame. No funciona así. Claro. Es una persona que puede hacer lo mismo que puede hacer cualquier persona porque es igual que todos, nada más que eventualmente tiene algunos síntomas que le dificultan durante un periodo hacer ciertas cosas, eso es todo. Yo quisiera agregar también que hay, como es un tema que tiene que ver también con la dinámica familiar, es muy importante que la familia también comprenda que no se trata de que la familia haga todo. Es importante que la familia apoye y se mantenga cerca y se mantenga informada y pueda buscar ayuda, pero tampoco se trata de que la familia, digamos, supla el papel de los profesionales, porque esto ocurre en muchas ocasiones. La familia se informa mucho, tiene, digamos, contacto con muchos profesionales y de algún modo se vuelven casi expertos. Y como este padecimiento tiene que ver también con la dinámica familiar, en un punto pareciera que entonces la familia cree que puede curar el padecimiento y entonces terminan saturando al paciente por un lado y terminan también obstaculizando la dinámica familiar aún más. Entonces no se trata que la familia cubra el papel de los especialistas, para eso hay especialistas y este tipo de tratamientos para este tipo de padecimientos se dan de manera interdisciplinaria. Esto es bien importante, entender que se trata interdisciplinariamente, si no es muy complejo. ¿Cómo trabajan ustedes, Mijal, ahí en Lazo y Voz? Porque ustedes le dan voz precisamente tanto al paciente como a la familia. Sí, nosotros en Lazo y Voz lo que hacemos es, trabajamos tanto con el paciente como con la familia para que la familia pueda ir ubicando tanto sintomatología de cualquiera de ambos episodios, pero también un poco de cómo, digamos, girar un poco la dinámica familiar en casa y que se vuelva mucho más sencillo poder convivir con el paciente. Además, nosotros trabajamos en red con diferentes profesionales, entonces entendemos que tiene que haber un psiquiatra, que tiene que haber en algunas ocasiones la valoración de un neurólogo, tiene que haber psicoterapia, y nosotros trabajamos con un tratamiento específico, es una especialidad que se llama acompañamiento terapéutico. Lo que hace el acompañamiento es que para los pacientes que se han recluido debido al padecimiento, el acompañante terapéutico ayuda a que el paciente pueda resocializar y revincularse con sus actividades cotidianas. Entonces, complementa, digamos, un equipo tratante para un padecimiento tan complejo. Muy bien. Tenemos aquí varias dudas. Aquí en Twitter nos dice Samantha que cómo se puede distinguir un trastorno de bipolaridad de una depresión crónica. Y retomando esto, también nos preguntan acerca de los síntomas que ustedes mencionan sobre lo que es la manía y la depresión, pero que también existe la paranoia. Y en el caso de Iván, por ejemplo, nos platicaba que él hablaba con su mascota. Hay otros testimonios que comparten que dicen que pueden volar, entonces que si quieren hablar de estas cosas también para que no solo se quede, porque hay mucho la duda de si una persona con depresión puede entonces llegar al trastorno bipolar, porque no solo son estos síntomas. Más bien, yo diría que lo que ocurre es que los pacientes bipolares, la gran mayoría más bien están la mayor parte del tiempo en depresión, no en manía. O sea, eso, tienen episodios puntuales de manía, pero lo que más gravedad les provoca es la depresión. Entonces, una de las cosas que también dificulta mucho el diagnóstico es que pueden tener muchos años de episodios depresivos recurrentes, que es diferente de la depresión crónica. La depresión crónica es cuando dura 2 años o más, ¿no? Pero la depresión recurrente es cuando tenemos episodios uno tras otro, tras otro, tras otro. En la depresión que llamamos unipolar, donde no tenemos el otro polo, suelen ser episodios únicos, 1 o 2 episodios. Y en cambio en el bipolar tenemos 3 o más episodios a lo largo de la vida, o sea, son episodios recurrentes. Eso es algo que ya nos tiene que poner en alerta. Y después de eso hay algunos síntomas de la depresión que nos pueden dar indicio de que probablemente se trata de una persona bipolar.
y entonces ya buscaremos con mucho más detenimiento si hay estos episodios breves de a lo mejor acelere, que sea chiquito, porque obviamente si es una manía enorme, como ya decía, es muy fácil verlo, o sea, ya todo el mundo lo ve, es muy disfuncional, pero cuando son manías chiquitas, o sea, cuando son hipomanías, ahí es difícil y tenemos que buscarlas intencionadamente para encontrar estos episodios donde se aceleraban mucho, dejaban de dormir y de repente hacían un montón de actividades, pero la disfunción era pequeña, o sea, por ejemplo, se peleaban con los amigos, cosas así, pero no pasaba a mayores, ¿no? ¿El diagnóstico es clínico nada más? Mira, yo sí quisiera añadir que son dos enfermedades distintas. Una es la depresión, nada más como tal, y esa puede tener episodios recurrentes depresivos aislados y nada más. Y otro es el trastorno afectivo bipolar, que cursa siempre con episodios de depresión y con episodios de manía, aunque sean más frecuentes los episodios de depresión. ¿Cómo sabemos si una persona tiene enfermedad depresiva o tiene trastorno afectivo bipolar? Pues hasta que no presenta datos de manía no podemos hablar de trastorno afectivo bipolar. Y una vez que ya presentó un episodio de manía, ya no hablamos de depresión, hablamos de trastorno afectivo bipolar. Eso por un lado. Y sí, el diagnóstico es básicamente clínico, es de ver los síntomas. No hay todavía ninguna prueba de laboratorio, ni ningún examen médico de gabinete, de resonancias ni nada que sirva para hacer el diagnóstico. El diagnóstico se hace en base a los síntomas todavía el día de hoy. ¿Hay actitudes o comportamientos que puedan dificultar el diagnóstico? Por supuesto, la renuencia a ir con un médico, ese sería el primero, ¿no? O que la gente, la familia o el entorno se hayan acostumbrado a que no, pues es rarito y ya lo dejan ahí a un lado recluido y entonces nunca tiene acceso a un profesional que le pueda hacer un diagnóstico, porque el diagnóstico lo tiene que hacer un profesional, eso es una realidad. Así es. ¿Un psiquiatra? Eso pasa con la ¿No tiene que ser un depresión, psiquiatra? sí, pero es que eso pasa con la depresión, que de pronto se acostumbran a estar con el ánimo deprimido y entonces les parece que es natural. Así soy yo, así he sido siempre. Y entonces pueden pasar largas temporadas también sin acudir a ningún lugar porque sienten que es natural y que después pasará. Y muchas veces la comorbilidad, o sea, por ejemplo, el uso de sustancias. Entonces, de repente toman alcohol o de repente cosas incluso más fuertes como ¿alguna cocaína. droga? Como nos decía Iván, ¿no? Que él fumaba marihuana. ¿Esto puede intensificar, digamos, el trastorno bipolar? Sí, por supuesto, lo puede intensificar y además puede hacer que uno se confunda. O sea, uno puede tener un episodio de euforia pues asociado a estimulantes como cocaína o anfetaminas. Claro. Y de repente es muy difícil diferenciar si ya se pasó del tiempo que esperaríamos que la sustancia actuara en el cuerpo y realmente hay algo subyacente o si es la pura sustancia. Entonces, y la mayor parte de los bipolares tienen en algún momento de su vida un problema de sustancias. Y la cuestión es que los síntomas durante la intoxicación tendrían a ser breves. Ahora, en las fases de manía es cuando aparecen los síntomas psicóticos que preguntaban hace rato. Los síntomas psicóticos quiere decir que se pierde contacto con la realidad. Antes, de hecho, esta enfermedad no se llamaba trastorno afectivo bipolar, se llamaba psicosis maníaco-depresiva, precisamente porque había durante episodios una pérdida de contacto con la realidad y entonces puede uno empezar a escuchar voces o a sentir que a uno lo vigilan o hablar a uno con telepatía con otras personas, pero se ha visto que esto, como son periodos muy breves, no es una enfermedad psicótica como tal, en donde lo que prevalece es la pérdida de contacto con la realidad. Son simplemente síntomas psicóticos asociados principalmente a los episodios de manía. Tenemos aquí una llamada. Dice, descubrí que era bipolar a los 15 años de edad. Desafortunadamente, por mi condición económica, no recibí nunca tratamiento ni medicamento. Actualmente tengo 25 años de edad y he logrado salir adelante sin ello, porque además sufro de ansiedad y periodos de obsesión compulsiva. Nos pregunta si existe alguna institución que apoye a nivel farmacológico sin costo. Vamos a ver también una cápsula sobre el tratamiento farmacológico, pero Alfredo, ¿qué acompañamiento le da un psiquiatra, por ejemplo, a un paciente? Y en este caso que él pareciera que no se puede salir, pero él dice que sí, evidentemente ha tenido complicaciones. Mira, quizás. No sé, habría que valorar si realmente el diagnóstico es y quién se lo hizo, porque si se lo hizo él, quién sabe. Es una enfermedad que no se cura. Entonces no puede uno salir solo de esto. Claro. Es una enfermedad que forzosamente requiere de tratamiento. Esta no es una enfermedad ni de echarle ganas, ni de falta de fuerza de voluntad, ni de debilidad de carácter, no va por ahí. Es una enfermedad que forzosamente requiere de tratamiento farmacológico, porque además no se cura. Y los episodios de por vida. Es una enfermedad de por vida. No pueden suspender en ningún momento el tratamiento. De hecho, yo te diría que la mayoría de las recaídas son porque las personas suspenden el medicamento. Una persona con un tratamiento adecuado, que lo toma regularmente, ahí está el ejemplo, tienen 6 años
sin recaídas graves y sin hospitalizaciones y sin nada, porque eso es lo que los va a mantener. Sí, además, si no está tomando tratamiento médico, estaría ciclando constantemente. La enfermedad siempre va de menos a más. Si no es tratada, el primer episodio de manía tal vez no sea tan leve. Regresando del corte nos sigue explicando? Claro que sí. Siga con nosotros, vamos a un corte. Seguimos con ustedes este 2 de febrero. Por favor, si tiene dudas, comuníquese con nosotros. Aquí estamos y también le queremos anunciar que el día de mañana, por supuesto que hay diálogos de familia y el tema va a ser cómo saber que mi hijo presenta conductas alimentarias de riesgo. Y es que en la adolescencia, de verdad, esta preocupación por estar bien, porque el peso sea el adecuado, los chicos empiezan a ver muchas cosas, muchos estereotipos y entonces ellos también empiezan a cambiar sus conductas de alimentación. ¿Qué podemos hacer los padres para observar si está comiendo bien, si a lo mejor utiliza laxantes, si ya se brinca alguna de las comidas? El día de mañana los especialistas nos lo dirán aquí en Diálogos en Confianza. Ahora vamos a ver un resumen sobre lo que nos han platicado el día de hoy del trastorno bipolar y después una cápsula sobre el tratamiento farmacológico que ya nos preguntaban por qué es tan caro. Ahorita nos van a platicar los especialistas por qué. Entender que es una enfermedad que tiene episodios de depresión en donde la persona está con falta de energía, falta de motivación, y tiene episodios en donde hay mucha exaltación, en donde la persona está muy activa, sobreenergizada, con una sensación de que todo puede resolver y demás. Y un estado de manía, que es el nombre correcto para estos estados de exaltación, son episodios que duran semanas completas. Pues desmitificar un poco esto de que los bipolares son los que pueden estar en la mañana contentos y en la tarde tristes. Pues el trastorno bipolar es la enfermedad psiquiátrica con mayor carga genética para esto. Falta de empuje, de dificultad para concentrarse, para enfocarse, una sensación de incapacidad para sentir placer. No disfrutan nada de lo que hacen. Empieza uno literalmente a no tener límites y a no tener freno en todo lo que hacen, ¿no? Mayormente inicia entre los 15 y los 20 años, 25. En términos de nuestro sistema de clasificación existen dos, el 1 y el 2. La diferencia entre el 1 y el 2 es el grado en el que se llega en la manía, pero la depresión es el principal problema en el trastorno bipolar. Es lo más difícil de tratar y es lo que más disfunción genera en los pacientes. El entorno familiar también está contribuyendo a que el padecimiento se cristalice. Tiene que ver con una dinámica familiar que hay que poder considerar. Ni es completamente la genética, ni es totalmente lo ambiental. El tratamiento farmacológico es pivotal en el manejo del paciente con trastorno bipolar, es decir, es la clave del tratamiento que debe de ser integral, ¿no? Para el tratamiento farmacológico se recomienda que el paciente esté con medicamentos llamados estabilizadores del estado de ánimo, que puede ser, por ejemplo, carbonato de litio o ácido valproico, son los dos más importantes, aunado a tratamientos coadyuvantes en el mantenimiento, como pueden ser algunos antipsicóticos, que también ayudan a modular los síntomas del trastorno bipolar. Los medicamentos es un tratamiento de mantenimiento de por vida, deben de ser tomados diariamente en el caso de los estabilizadores como litio o ácido valproico, y en el caso de los antipsicóticos, nuevamente, si son medicaciones orales, deben de ser tomados también diariamente, o hay nuevas formulaciones que son inyectables y que su aplicación puede ser quincenal o incluso mensual y que ayudan a fomentar la adherencia del paciente al tratamiento, porque al tratarse de una enfermedad crónica, en todas las enfermedades crónicas hay problemas en la adherencia al tratamiento del paciente. Es fundamental para el buen manejo del paciente y que no presente recaídas afectivas, ya que uno de los principales factores de riesgo para que el paciente esté teniendo problemas en su funcionamiento y episodios como depresión y manía es la falta de apego al tratamiento. Por lo tanto, fomentar la adherencia al tratamiento y ayudar al paciente en esto es una parte muy importante. Además del tratamiento farmacológico, es importante complementar con estrategias como psicoterapia, psicoeducación tanto para el paciente como para la familia del paciente, manejo de las emociones, manejo de la conducta y tratar de reintegrarlo lo más que se pueda a un funcionamiento normal, ya que las personas con trastorno bipolar bien controladas pueden llevar una vida completa y totalmente normal.
Bueno, como tal, contraindicaciones es si el paciente, por ejemplo, es alérgico a alguno de los componentes de la fórmula. Sin embargo, esto es poco frecuente y si tiene alguna alergia a algún medicamento, se puede dar otro tipo de medicamento. Sin embargo, sí son frecuentes los efectos adversos, que son principalmente en el caso de los estabilizadores del estado de ánimo, el aumento de peso como forma importante, algunas alteraciones hormonales en la tiroides sobre todo o en la función renal, y en el caso de los antipsicóticos también llegan a presentarse aumento de peso o algunas alteraciones en el movimiento que se llaman síndrome extrapiramidal. Pues bueno, esta cápsula nos explica brevemente lo que es el tratamiento farmacológico. Xóchitl, nos quedamos contigo, si quieres terminar la idea y retomar también esto, te leo una llamada, pero primero claro si que quieres sí. concluir. Era con respecto a la llamada Sí. precisamente del chico que no ha tenido tratamiento médico. Exactamente. Y eso sí es muy importante, porque el tratamiento médico, además de que mantiene estable al paciente, pues le va a dar como esta vida más tranquila, más duradero el síntoma, pero si no tiene un tratamiento médico, y es a lo que iba, uno de los mitos es que las personas piensan que el trastorno bipolar, por ser afectivo, no daña, no tiene un deterioro. Las personas que no tienen un tratamiento médico ciclan más y además sufren de algún deterioro, tanto en habilidades sociales como en habilidades cognitivas. Y es allí donde muchas veces no reconocen esta parte de deterioro y la familia se va habituando a que el paciente esté todo el día en casa, a que no haga nada, a que no trabaje, a que no sea funcional ni sea productivo. Entonces, sí es importante el tratamiento, es importante la psicoeducación, algún tipo de terapias para que el paciente pueda salir adelante. Pero está esta llamada anónima que nos dice, tengo un hijo diagnosticado bipolar, pero se niega a tomar el medicamento porque aumenta de peso. ¿Existe algún otro medicamento que no cause el aumento de peso? Y también la llamada anterior nos decía que si hay algún lugar donde se les pueda apoyar, y la especialista en la cápsula nos hablaba de los efectos secundarios que tienen, pero ustedes si quieren contestar, porque ya en el corte nos platicaban que si hay medicamentos de todos los costos. Sí, mira, yo creo que no todos los medicamentos producen los mismos efectos secundarios en todas las personas. De hecho, hay ciertos medicamentos que tienden a producir algunos efectos secundarios, pero hay otros que, por ejemplo, la subida de peso, esa no es general para todo el mundo. Hay opciones, yo sí pensaría que hay que buscar opciones. Ahora, ¿qué es lo que hace que un tratamiento sea más caro que otro? Yo creo que va precisamente en la línea de los efectos secundarios. Los medicamentos más viejitos, por decirlo de alguna manera, que son igualmente eficaces, tienden a tener más efectos secundarios. Los medicamentos más nuevos, que tienden a ser más caros, carecen precisamente de muchos de estos efectos secundarios. No sé qué opinas tú. Sí, bueno, tienen otros, ¿no? Porque tenemos el Sí, gran sí. problema en la ketiapina, donde es muy benévola en otros aspectos, pero produce una sedación impresionante, ¿no? En algunos pacientes aumento de peso importante. Entonces, yo creo que sí es cierto. Yo creo que algo muy importante que yo trato de siempre decirle a mis pacientes es que somos un equipo, entonces yo tengo que escucharlo y él me tiene que escuchar a mí, tenemos que juntos decidir el mejor tratamiento para todo con la información que tenemos. O sea, a mí no me sirve de nada que el mejor medicamento para ese paciente sea X, si ese medicamento él lo odia porque le produce aumento de peso. Entonces, si eso pasa, pues tendremos que buscar otro, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias de no atenderse, de no tomar el tratamiento? Pues las principales que ya mencionaba Xóchitl, o sea, la recurrencia de episodios, ¿no? Ajá. Y dentro de la recurrencia de episodios que hay que recordar que esto es una enfermedad que está sentada pues en el cerebro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se va a afectar cuando pasa esto? El cerebro. Entonces, a final de cuentas, produce un deterioro importante, o sea, un deterioro cognitivo que finalmente se traduce en disfunción en la vida general, pero digamos problemas cognitivos en general. Y aquí estoy con Eric, que hace, ¿cuántos años te diagnosticaron el trastorno, Eric? 7 años. Voy para 8. ¿Cómo ha sido tu vida con el trastorno bipolar? Pues complicada, pero a fin de cuentas se logra la estabilidad. De hecho, días como hoy, las invitaciones a programas como el que se lleva a cabo, no las dejo pasar, precisamente por eso, porque como decía el doctor, y de verdad que ahí pues una porra para los bipolares, porque es una enfermedad, sí es una enfermedad, y tenemos muchos problemas, pero a fin de cuentas, como decía el doctor,
son episodios mínimos comparados con la vida que llevamos. Yo llevé 37 años de vida relativamente saludable. Después tuve una crisis, y bueno, pues todas las palabras que se mencionan en este foro ya me suenan lógicas, congruentes, porque yo me dediqué a inyectarme estrés de manera compulsiva, obsesiva, por trabajo, por comportamientos que pues, se supone que en la vida actual nos llevan, ¿no? A ser el mejor, a ganar dinero, a sobresalir. Días como hoy, pues, no dejo pasar la ocasión de mencionar que amigos que han hecho lo mismo que yo, compañeros, familiares, yo he tenido que sepultar a 11 compañeros, a 11 gentes que hacían lo mismo que yo. Hombro con hombro estudiaron, trabajaron, se esforzaron, lograron muchas cosas, pero un día se deprimieron. Algunos se suicidaron, algunos les dieron paros cardíacos, algunos tuvieron algunas complicaciones y ya no están. Entonces, hoy para mí es bien importante venir a dar fe, venir a dar testimonio de que bueno, hay algunos que tenemos la oportunidad de tener una vida funcional, una vida productiva. Una calidad de vida. Claro, y por aquí decía una compañera, somos personas creativas, personas funcionales, hacemos lo que cualquier otra persona, y apoyo mucho las palabras del doctor. A mí, del 2008 a la fecha, me ha apoyado una institución como es Ontavide. Aquí Xochitl es alguien que constantemente, vía Face, vía telefónica, vía personal, me ha apoyado. Sí necesitamos siempre, así como hoy se mencionó, es una enfermedad crónica, incurable hasta el día de hoy, pero pues caray, es dentro de muchas enfermedades incurables, ¿no? Como la diabetes, como muchas otras, ¿no? Y sin embargo, la medicina, la ciencia sí ha encontrado opciones para llevar una vida estable, una vida normal, porque yo quisiera tocar hoy un tema que ya se mencionó hoy, que bueno, lo que es el estado de la hipomanía, la manía, o los estados psicóticos, y el acelere y demás, pues no tienen problema, de hecho se disfrutan. Yo bueno, pues, la vez pasada en un foro que creo que no es mismo, tuvimos por ahí una contradicción entre el doctor Lamoglia, porque yo lo respeto y lo admiro mucho, pero la gran diferencia entre él y yo es que yo lo viví, yo lo padecí, por mí recorrieron esas experiencias. A mí me contradijo, ¿no? Que decía que, bueno, pues la medicina, la ciencia y su experiencia dice otra cosa. Yo lo viví, yo sé lo que es un estado depresivo, y bueno, ya quiero ser un tanto breve, pero lo peor es el estado depresivo. El estado depresivo es lo peor, porque es un sufrimiento tal. Eric nos comenta esto, pero en estos episodios maníaco-depresivos, ¿ellos están conscientes de las acciones que están teniendo? Por supuesto que están conscientes, y como bien lo dice, las disfrutan. Una de las causas por las cuales tenemos problemas para los tratamientos es precisamente que las personas se sienten tan bien cuando están eufóricas, porque de verdad se sienten llenos de vida, de energía, empiezan a resolver cosas de una forma extraordinaria, que a la hora que los bajamos al estado normal de estado de ánimo se sienten lentos. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo con él. La manía se siente increíble para la persona que la está viviendo. No tiene uno límites, no tiene uno nada que lo detenga, puede uno lograr lo que sea. Eso implica riesgos, que precisamente porque no tenemos la capacidad de medir a futuro o de prevenir, entonces puede uno arriesgarse incluso a perder la vida con alguna de estas conductas. Pero la vivencia, por supuesto que es positiva. Xochitl. Sí. Bueno, sí, además de que sí están conscientes y viven plenamente esto, y ellos cuando hablan de las manías son felices, lo expresan con alegría, aun cuando yo a veces les volteo las cosas y les digo, bueno, la manía para ustedes es alegría, pero para la familia es mucho dolor, mucha preocupación, angustia y además temor. Pero ellos esa parte de manía la viven sin este complejo de decir
tengo que medir las consecuencias de mis actos. Eso es donde ellos ya no pueden parar allí. Entonces, ellos no ven esas consecuencias y es por eso que disfrutan más en las manías. Sí, hay familias que los abandonen. Sí, claro. Porque se habla mucho y afortunadamente ellos han tenido el apoyo, pero hay familias que los abandonen. Hay aquí una llamada también que dice: mi hijo gasta excesivamente el dinero, las tarjetas las satura hasta 200,000 pesos y no tiene cómo pagarlo. ¿Esto será un síntoma de este trastorno? Nos Sí, es un síntoma. ¿Sí? Sí, el ¿Podría gastar ir con mucho ustedes, dinero. con ustedes, Xochitl? Bueno, si él tiene un tratamiento médico, nosotros como grupo de apoyo lo que hacemos es psicoeducar al paciente, desarrollarle cierta conciencia de enfermedad, que se dé cuenta cuáles son sus síntomas. Mayormente es difícil que el paciente comprenda qué síntomas tiene de inicio, pero ya aprendiendo sus síntomas, lo que los dispara, tiene como más mesura y se da cuenta que está teniendo una crisis, aun cuando ande en manía. Hay pacientes que llegan al grupo y nos dicen: es que vengo acelerado, perciben que vienen acelerados, perciben que no durmieron, perciben y que no están haciendo las cosas como deben de ser o como acostumbran a hacerlas y que se están desfasando. Y eso es lo que se busca. Si una persona empieza a darse cuenta que a través de gastar mucho dinero está teniendo ya un síntoma de manía, pues se va a dar cuenta, va a decir: es que estoy gastando un dinero que no tengo. Pero esa conciencia es la que no tienen muchas veces. Y no siempre gastar dinero significa que uno es bipolar. Claro, sí mismo no solamente, ¿no? Sí. No, es referente a nos pueden platicar de en qué porcentaje la familia los acompaña y en qué porcentaje la familia los deja, porque esto también puede ser, y ahí te decían que sí, ¿verdad, Carmen? Hay veces en que la familia no apoya. ¿Qué hacen? Más adelante vamos a hablar de hecho con Sandra, quien es acompañamiento de un familiar que padece trastorno bipolar, y nos va a platicar cómo ha sido esta cercanía con él. Así que ya volvemos, no se vaya. Somos parte de una red de asociaciones que se llama Voz Pro Salud Mental y estamos en 12 estados de la República. Nos dedicamos, como bien dice el nombre de nuestra asociación, a lo que es salud mental, enfermedades psiquiátricas. Atendemos a familias y a pacientes. Damos cursos psicoeducativos para la familia y para el paciente. Voz Pro Salud Mental nació por una necesidad propia. Nos juntamos varias familias que teníamos algún ser querido con algún trastorno psiquiátrico. Yo tengo un hermano que tiene trastorno bipolar. Realmente no había ningún apoyo para la familia. Entonces empezó, antes que nadie, en la República, Cuernavaca y Monterrey. Ellos empezaron y bueno, a través de la Universidad La Salle encontraron en el año 2000 una asociación en Estados Unidos que se llama NAMI y que ofrecía un curso psicoeducativo para las familias. Entonces lo trajeron a México y posteriormente en el Distrito Federal empezamos en el 2004, pensando que éramos pocas las gentes que realmente éramos, no sabíamos las estadísticas. Tenemos este curso para las familias y ahora tenemos un curso 100% mexicano que se llama Tierra a la Vista, que es para los usuarios o pacientes. En este grupo también es psicoeducativo. Casi podríamos decir que cualquier enfermedad necesita un curso psicoeducativo para saber cómo manejar la enfermedad, cómo manejar los síntomas, cómo manejar las cosas en casa, la comunicación, cómo poner límites. Se reciben pacientes que tengan trastorno bipolar, unipolar, o sea, depresión unipolar, que solo sea depresión mayor, también esquizofrenia, trastorno obsesivo-compulsivo, dual, que es uno de estos con una adicción. Antes de que tomen el curso se hace una evaluación. Se tiene que hacer una evaluación para saber si está en el mejor momento el paciente para tomar el curso. Si no, no tiene caso que lo tome. Entonces se hacen unos estudios preliminares y ya una vez que es aceptado, pues entra al curso de 12 sesiones, 12 semanas, y se invita a la familia que tome a su vez el de familia para que así las cosas en casa empiecen a funcionar mejor. El estigma sigue siendo muy alto, desgraciadamente. Tenemos el segundo lugar en estigma en salud mental en el mundo. Cuando hay estigma, pues la gente no quiere recurrir a la ayuda, tiene miedo a ir a un servicio psiquiátrico. La mayoría de ellos están
funcionando perfectamente bien. Sí, están trabajando, están haciendo muchísimas cosas porque la enfermedad tampoco los imposibilita hacer su vida. El gobierno creo que sí debería de hacer una campaña informativa a la población y, por supuesto, dar mucho más servicio psiquiátrico en servicio de salud de primer nivel y apoyar mucho más los tratamientos integrales y de última generación. Nuestros teléfonos son 1997-5040 aquí en el Distrito Federal y pueden visitar nuestra página de internet que es www.vozprosaludmental.org. Así como Voz Pro Salud Mental, Lazo y Voz y otras organizaciones están a su disposición, que son organizaciones realmente profesionales donde pueden atenderlos a ustedes como pacientes y por supuesto también a su familia. Y es importante aclarar algo, María, que tú nos comentabas ahorita en la pausa, que antes hablábamos de que una persona que padece el trastorno bipolar está consciente de sus acciones, pero tiene que aprender a controlarse. Sí, bueno, y hay veces que no es tanto que aprendes, que simplemente no se puede, ¿no? No se puede controlar. Sí, Ajá. entonces digamos que toda la base del tratamiento y después de todas el apoyo complementario que se da en la psicoeducación, en la psicoterapia, todo eso, es justamente enseñarle diferentes herramientas para tratar de controlarlo antes de que salga de control. La principal siendo, acuérdate de tomarte tus medicinas, ¿no? No las olvides, llama a tu psiquiatra, ponte en contacto con las personas de ayuda. Pero llega un punto donde pierden por completo el control, aunque no lo olviden, o sea, están conscientes. ¿Eso qué quiere decir? Se van a acordar de lo que hicieron. No de forma íntegra, muchas veces se acuerdan de flashazos del episodio, ¿no? De algunas cosas sin lograr hilar por completo qué fue lo que hicieron. Pero eso no quiere decir que tenían control sobre ello. O sea, y yo creo que eso es importante porque uno de los principales problemas que tenemos es que los gastos que se hacen en la manía, aunque nosotros demostremos que el paciente estaba en un episodio donde perdió el juicio o estaba disminuido su juicio, lamentablemente ahorita no tenemos el apoyo legal y tienen que pagar por esas deudas, aunque se demuestre que tenían una enfermedad mental sobre la cual no tenían control. Muy bien. No hay más dudas, ¿verdad? Ahí en muchas redes o en dudas. llamadas. Sí, la diferencia entre el trastorno bipolar, y el límite de personalidad y el trastorno bipolar con el alcoholismo, nos pregunta Gabriel, ¿cuáles serían las diferencias? Y nos comentan aquí que se han mencionado tanto los testimonios aquí como los grabados sobre esto del estigma, pero que si ellos nos pudieran hablar, porque también dicen que sí están trabajando, entonces que si encuentran trabajo o no encuentran trabajo, o a qué se refieren con el estigma, o si es nada más en la familia, si quieren retomar estos puntos. Yo creo que hay un estigma a todos los niveles, ¿no? Desgraciadamente, desde lo que se mencionaba hace rato, las familias apoyan o no. Yo tengo una paciente que además es niña, tiene 13 años, ¿no? Y la mamá está al pendiente y el papá de plano la anuló. No quiere saber de ella, no le habla por teléfono, no absolutamente nada. Los papás no están juntos, pero el papá, en el momento que ve que ella no está bien, se desentiende y la hace de lado. Entonces, desde ese estigma, ¿no? No sé qué hacer con esto, yo no puedo, me siento incómodo y entonces mejor la que tiene el problema es ella. En la familia tiende a hacerse esta observación con mucha frecuencia, desgraciadamente. El que está enfermo es él. Exacto. Y entonces el del problema es él. Y entonces nosotros estamos bien y entonces nosotros nos hacemos a un lado y si acaso, a ver en qué puedo ayudar. Pero si no lo entendemos, como bien decías, en términos de que es un sistema completo y no nada más es la bioquímica del paciente o la genética del paciente, sino el sistema completo, pues esto no va a funcionar ningún tratamiento, ¿no? Aquí entra un trabajo interdisciplinario, Mijal. Sí, justamente, son padecimientos tan complejos, ¿no? Con la posibilidad de recaídas tan recurrentes, que sí se hace necesario el tratamiento conjunto con otros profesionales. Desde donde nosotros trabajamos, no solamente hacemos contacto con psiquiatras, por ejemplo, que puedan medicar, pero también trabajamos, bueno, nosotros desde un enfoque psicodinámico, y además hay un tipo de tratamiento que nosotros implementamos que se llama acompañamiento terapéutico y que sirve también para que en estos momentos donde el paciente no puede continuar, digamos, con la terapia, porque no se puede estar todo el día en una terapia, cuando el paciente sale y tiene cosas que hacer, bueno, el acompañante puede estar allí para justamente en estos momentos críticos poder ayudar a reflexionar. Entonces esto va ayudando, es una especie
digamos, también caería dentro de lo psicoeducativo, aunque no es propiamente la finalidad. La finalidad sería más tener un apoyo emocional sostenido a lo largo del día, sobre todo para poder atender en estas crisis específicas. El paciente sigue teniendo su terapeuta, pero el acompañante va con el paciente o a retomar, por ejemplo, el trabajo que dejó por alguna de las crisis, o a retomar actividades cotidianas que a lo mejor se han visto interrumpidas por el mismo padecimiento. Entonces, el acompañante no solamente ayuda a esto, sino que además va insertando también, como en el diálogo con el paciente, preguntas y reflexiones que le pueden llevar al paciente también como a detenerse por momentos, o como para empezar a ubicar también los episodios. Una parte bien importante del trabajo con los pacientes es que puedan ir ubicando en qué momento se va a presentar qué episodio, porque entonces esto los prepara también y los vuelve mucho más conscientes de lo que viene. Y esto les permite... Disminuye riesgos, ¿no? Disminuye muchísimo el riesgo. Claro, disminuir el riesgo. ¿Qué es el límite de personalidad, esta diferencia que están preguntando? Bueno, digamos que son dos cosas que no necesariamente están aparte, o sea, pueden estar comórbidas, pero son dos cosas distintas, o sea, son dos entidades distintas que se pueden presentar juntas en una persona. Entonces, hay algunas cosas del trastorno límite que pueden justamente confundirse con trastorno bipolar y hacernos pensar que es uno en lugar del otro. O sea, realmente hay que estudiar muy bien a la persona para poder decir que tiene las dos, ¿no? Pero se confundiría principalmente con los pacientes que tienen bipolar 2. O sea, es decir, aquellos que hacen episodios chiquitos de manía, ¿no? O sea, de esos de hipomanía. Entonces, lo que ocurre en el paciente bipolar es que, bueno, para empezar, es otra gama de padecimientos que se llaman trastornos de la personalidad, ¿no? Que son un poco distintos, aunque por supuesto que también tienen su base bioquímica y todo, ¿no? Entonces, en este puede haber episodios importantes depresivos, o sea, depresiones recurrentes, y puede haber mucha irritabilidad, ¿no? Y hay una inestabilidad emocional marcada. Entonces, al tener esta inestabilidad emocional, se puede confundir con el bipolar que tiene inestabilidad emocional. Entonces, eso es lo que a veces puede hacer que se parezca. Sin embargo, en el trastorno límite es algo mucho más permanente en el tiempo. O sea, su forma de contender en el día a día con las cosas hace que funcione de una forma irritable, voluble, donde a veces está enojada, donde a veces responde bien, donde es difícil saber exactamente cuál va a ser la reacción que va a tener. En el bipolar solamente pasa eso cuando está en el episodio. Cuando está fuera del episodio, responde tranquilo, ¿me explico? Y solamente en episodios cuando tiene esta labilidad emocional. Sí, esta otra enfermedad de bipolar, de trastorno límite de personalidad, es una enfermedad distinta, y estos ciclos de cambios de ánimo sí son muy rápidos. Exacto. Pueden estar en 1 minuto muy contentas y en 5 minutos verdaderamente enojadas, y a los 5 minutos llorando, y son cambios ahora sí muy, muy, muy bruscos. Y quizá se sienta más en términos de que hay intentos suicidas o amenazas de intentos suicidas, hay mucha manipulación, y como dicen, es constante, ¿no? Y queremos saber cómo lo vive o cómo lo ha vivido nuestro testimonio anónimo que nos está acompañando aquí en el estudio. Platícanos un poco cómo fue aquel episodio en el que tú te diste cuenta que estaba pasando algo diferente en tu vida, algo raro. Bueno, pues a mi edad de 28 años, me pasó a los 25 la única ocasión. Sí, durante la carrera estudié una ciencia y por mi formación científica acepté la enfermedad cuando me la diagnosticaron. Antes de eso estuve más de un mes en el hospital Fray Bernardino, totalmente maníaco, psicótico, y el diagnóstico fue directo, trastorno bipolar tipo 1. El éxito lo tuve desde antes, sobresaliendo en la carrera, sobre unos premios internacionales por la tesis. Yo quería seguir, perdí el límite, el contacto con gente importante me ayudó a perder el piso, pero al salir y al ser diagnosticado, por mi formación científica, que tengo investigaciones en absorción de sustancias en animales, no en humanos, en animales, entendí que necesitaba un tratamiento médico. Nunca lo suspendí. ¿Con quién te acercaste? En el Fray Bernardino. Ahí fue. Después con la organización Ontavide, que preside Xochitl, y también me ayuda un psiquiatra particular. Y lo que quiero decir es que sigo funcional. Ahorita, donde me desarrollo, me conoce mucha gente. Estoy al frente de una organización a nivel nacional, que es Asociación Civil. Pues si no pregunta, nadie sabe.
Yo me veo en la calle, me veo normal. Lo que hago son decisiones importantes que afectan a mucha gente de todo el país. Y pues quiero seguir en lo académico porque es en lo que me gusta desarrollarme. Y también apoyo en el sentido de explicarles un poco cómo es la necesidad de la sustancia química que necesita, porque el cerebro, la bioquímica del cerebro es muy compleja, que yo no entiendo porque no lo estudié, pero sí entiendo la necesidad de la sustancia. Y considero que mi crisis fue muy fuerte, pero sin embargo la disfruté, la recuerdo como algo bonito. Obviamente no quiero volver a pasar por eso, pero pues sí es algo agradable. Lo desagradable es la depresión. Y en depresión sí tardé. ¿Por cuánto tiempo has estado en depresión? Como 4 meses más o menos, 4 meses. Pero yo lo asociaba mucho al medicamento, porque era un medicamento muy fuerte. Sin embargo, nunca lo dejé de tomar. Y yo sabía que me hacía mal, pero sabía que en un futuro iba a estar bien. Entonces esa es la consecuencia de que ya estoy estable y sigo estable y no dejo el medicamento. ¿Hay una relación del medicamento con esta depresión, Xochitl? Muchas veces cuando están en manía y de pronto los inyectan o les empiezan a dar un tratamiento, pues como que bajan un poco, obviamente bajan todo el estado de ánimo que traen o la energía que traen y ellos lo asocian con que les va a dar depresión, con que ya están depresivos. Pero sí a veces hay medicamentos como el antidepresivo que pues los va a estabilizar y los va a mantener bien. El problema del chico pues es que sí ha estado en depresión, fue una depresión fuerte, pero pues es la continuidad del ciclo, o sea, estuvo en manía, posteriormente se estabilizó y fue una depresión. ¿En qué caso se hospitaliza a un paciente con trastorno bipolar? Cuando está en manía, que está en una situación riesgosa, que anda haciendo cosas, que ya se sale a la calle, que no toma el medicamento, que ya amenazó a alguien o que está amenazando con quitarse la vida. A veces hay pacientes que aún en manía quieren suicidarse porque quieren como decir, es que me voy a sacrificar por la humanidad, es que voy a hacer algo importantísimo. Entonces eso es riesgoso. Cuando empiezan a pensar que algún familiar los quiere dañar, el otro familiar corre riesgo, porque en un momento dado pueden hacer algo. Entonces, en esa fase se tiene que hospitalizar. Igual en depresión, cuando el paciente está en una depresión aguda, en la cual está también queriendo suicidarse, no quiere tomar el tratamiento, no quiere alimentarse, a veces hasta llegan desnutridos y deshidratadas las mujeres porque no se alimentan bien. Entonces sí es muy importante la hospitalización. El problema aquí es que ellos nunca aceptan la hospitalización. O sea, aun cuando los llevemos al instituto y mira, ellos dicen, no me quiero hospitalizar. Claro. Y es allí donde a veces nosotros decimos, pues es que es necesario que lo hospitalicen. Y en el instituto no aceptan si el paciente no firma de aceptar, que sí acepta su hospitalización. Entonces es muy difícil. ¿Qué hacen, Xochitl? Porque si el paciente no los mandan al FRAI. Los mandan al FRAI con una carta y en el FRAI sí no los aceptan. ¿Tiene que firmar algún paciente, algún familiar, contra su voluntad. Sí, ese es un tema delicado, o sea, porque por supuesto que si no, uno es acusado de derechos secuestro, humanos, ¿no? No permite. Entonces, claro, o sea, tiene que estar un familiar y un profesional, los dos estando de acuerdo en que el paciente amerita ser hospitalizado. Ahora también, y es importante que sepan, las hospitalizaciones, aunque no son tan breves como una enfermedad médica general, no son de años, o sea, son de semanas, ¿no? Claro. Entonces también no es como que los vamos a encerrar 3 años porque son bipolares, no, son semanas en lo que se controla el episodio. ¿Cuánto tiempo es lo más que pueden estar en un hospital? Bueno, eso varía. Porque nuestro testimonio dice que él estuvo un mes, entonces varía de acuerdo al paciente. El episodio maníaco, si no le hacemos nada, tiende a durar más o menos 7 semanas. Solito desaparece. Pero es importante dar un tratamiento, no quieres dejar a alguien 7 semanas con manía, ¿no? Claro, además es tóxico para el cerebro. Claro. O sea, eso es importante, o sea, no es como que no está pasando nada, eso daña el cerebro. Muy bien. Ahora, estamos hablando de mitos y realidades del trastorno bipolar, continuamos después de esta pequeña pausa.
Seguimos con ustedes, ya casi por finalizar el programa del día de hoy, pero el próximo lunes hay más diálogos en Confianza de Salud y vamos a hablar sobre las enfermedades lisosomales. En México hay más o menos 7 millones de enfermedades que se les denomina enfermedades raras o poco frecuentes, como son las lisosomales. No por eso menos importante conocer el testimonio de las personas que nos van a acompañar el próximo lunes, porque vamos a saber qué son, cuáles son las causas y cuáles son los tratamientos que hay. No se lo pierda a las 9:30 de la mañana y ahora vamos a ver el resumen final del programa del día de hoy para conocer más sobre el trastorno bipolar. La familia cuando inicia el trastorno bipolar, pues sí se espanta un poco y se aleja, trata de que el paciente sea el que se responsabilice de su tratamiento. La persona que tiene trastorno afectivo bipolar es una persona completamente normal, ¿sí? Que hace cosas normales como todas las personas normales, que tiene eventualmente una serie de síntomas por la enfermedad. No se trata que la familia cubra el papel de los especialistas, para eso hay especialistas y este tipo de tratamientos para este tipo de padecimientos se dan de manera interdisciplinaria. El diagnóstico es básicamente clínico, es de ver los síntomas. No hay todavía ninguna prueba de laboratorio ni ningún examen médico. Es una enfermedad que no se cura, entonces no puede uno salir solo de esto. Claro. Forzosamente requiere de tratamiento. Esta no es una enfermedad ni de echarle ganas, ni de falta de fuerza de voluntad, ni de debilidad de carácter, no va por ahí. Es una enfermedad que forzosamente requiere de tratamiento farmacológico, es una enfermedad de por vida. La manía para ustedes es alegría, pero para la familia es mucho dolor, mucha preocupación, angustia y además temor. Esa parte de manía la viven sin este complejo de decir, tengo que medir las consecuencias de mis actos. Mijal, vemos este resumen para las personas que desafortunadamente no nos pudieron sintonizar, pero recuerde que está en YouTube el programa, el día de mañana ya lo pueden ver. Y antes de irnos al corte se hablaba del internamiento para los pacientes y decías que hay opciones, no siempre se les tiene que internar. ¿Cuáles son? No estoy diciendo que sustituya el internamiento, en algunos casos sí, pero hay casos muy graves donde sí se requiere estabilizarlos en una internación. Sin embargo, hay otros casos en que es posible trabajar con ellos de manera cercana en acompañamiento terapéutico. El acompañamiento lo que hace es dar un soporte a lo largo del día continuo con un profesional de la salud que está capacitado, digamos, no solamente para el tipo de padecimiento, sino en acompañamiento terapéutico, que es una disciplina en sí misma. El acompañamiento se enfoca en que el paciente pueda, por un lado, hablar de todo esto que está viniendo a su mente en cualquier momento, cosas que a lo mejor no caben, digamos, en una sesión terapéutica que dura 45 minutos, 1 hora o el tiempo que dure, sino que a lo largo del día se van pues desatando muchas otras cuestiones, porque creo que aquí no se ha hablado como de emocionalmente lo que sostiene al padecimiento. Estamos hablando como de los neurotransmisores y orgánicamente cómo se produce, pero también hay una carga emocional importante que va acompañando al padecimiento. La idea también es poder, a la par de trabajar psiquiátricamente y con psicoterapia, que también esto emocional, digamos, pueda ir teniendo salida. Entonces, el acompañamiento en ocasiones, por ejemplo, se hace a lo largo de todo el día. 4 horas. En casos graves, vamos a plantear un caso grave, sí, se hace un acompañamiento, por ejemplo, de 8 horas al día, quizá 4 en la mañana, 4 en la tarde, o más si se requiere, y en la noche, por ejemplo, para que el paciente no esté solo porque tiene riesgo suicida o porque está en riesgo alguien más, se pone a veces, por ejemplo, un enfermero por las noches. La utilidad del acompañamiento es que el acompañamiento no solamente va hacia los síntomas físicos, trabaja un aspecto emocional y de algún modo es una amalgama entre todo el equipo tratante. Entonces se hace equipo con el terapeuta, con el psiquiatra, con el neurólogo en el caso, con el enfermero. Entonces se hace realmente un trabajo de seguimiento cercano con el paciente. Entonces la única alternativa como el internamiento no es, digamos, la única que hay, porque a veces los pacientes justamente tienen efectos a partir del internamiento que son en ocasiones hasta más graves. Entonces después cuando salen hay que tratar ambos.
los efectos del internamiento y después tratar los efectos del padecimiento mismo. Entonces, habría que irse con cuidado. Hay casos que sí requieren una internación y que es importante hacerlo, pero también hay otros casos graves en que no necesariamente se requiere de un internamiento y el acompañamiento terapéutico puede hacer mucho. Por ellos. Y bueno, ya que hablas, Mijal, del acompañamiento terapéutico, también ya lo decíamos y lo habíamos dejado pendiente, que era importante el acompañamiento de la familia. Y aquí tengo a Sandra, quien nos va a platicar cómo ha sido su experiencia al tener un familiar que tiene el trastorno bipolar y de qué manera tú lo has apoyado y cómo has visto la reacción de él ante este apoyo que tú has tenido. Bueno, lo principal es que si notas que tu familiar o alguien cercano está teniendo, bueno, los síntomas, está teniendo esas características raras, lo primero es buscar el diagnóstico. Después del diagnóstico, algo muy importante es la aceptación. Debes aceptar la enfermedad, porque si no, empiezas a anular al paciente, a hacerlo a un lado, y como dicen, es un conjunto, no solamente es el tratamiento farmacológico. Tiene que haber terapia para la propia familia, porque a veces se desintegra la familia y al paciente todo eso le recae, ¿no? Y después de eso hay que llevar un proceso de recuperación y rehabilitación. Y algo muy importante es la salud mental, y eso va en general a todos, ¿no? No solo si tienes un paciente o si tienes un familiar con un problema, una enfermedad mental, yo creo que la sociedad debe de tener muchísimo más información, y la información es la que hace falta. Por eso la ignorancia hace que incidan a más internamientos, que el paciente, o que haya estigma, ¿no? Principalmente hay que romper el estigma y buscar información. Eso es lo que yo puedo aportar. Claro, y por eso estamos haciendo este programa de Diálogos en Confianza, ¿no? Le pusimos ese título de mitos y realidades, porque de verdad hay muchos mitos alrededor de esta enfermedad, y qué mejor que ustedes y los especialistas pues podamos hablar de este tema, así como lo están haciendo, y que esto pueda ayudar a muchas personas que están detrás de la pantalla y que quizá están notando algunos síntomas en algún familiar, en la pareja, en alguien cercano, y no sepan qué hacer, a dónde acudir. Entonces, ojalá este programa sirva para todos ustedes, para que sepan a dónde tienen que ir. Y bueno, por este lado tengo a Diana, que me gustaría que nos platicaras ese episodio que tuviste donde tú dijiste algo está raro. Estabas acomodando unos libros, ¿y qué pasó después? Ay, esos libros. Bueno, yo me encontraba en la recámara acomodando mis libros y de pronto empecé a poner una música y me puse a bailar. Jesucristo Superstar. ¡Wow! ¿Qué es eso? Si estoy llorando en mi recámara y de pronto me paso a bailar Jesucristo Superestrella. ¿Y después de bailar lloraste? No, me iban a internar al Fray. ¿Por qué? ¿Qué dijo tu familia? ¿Te vio? ¿Está loca? Ajá. ¿Cómo me pongo a llorar y luego me pongo a bailar? Pues ¿en qué cabeza cabe eso? ¿Y cuál fue tu reacción? Pues me fui al Fray y ya. ¿Pero qué le dijiste a tu familia cuando dijiste...? ¿Qué voy a decir si no sé nada del trastorno bipolar? ¿No sabías nada? ¿No tenías nada de información? No nada. Como dice el Diego, yo solo sé que no sé nada. Y después de que llegaste al Fray, después de que saliste de ahí, ¿cómo fue esa comunicación con tu familia? ¿Te han apoyado? ¿Estás en tratamiento? Estoy en tratamiento, bueno, no me han apoyado porque no entienden nada hasta la fecha, soy la loca. O sea, ellos no tienen información sobre el trastorno. No, menos sí la tienen, pero no la entienden. No la entienden. ¿Y tú has buscado la manera de que ellos lo entiendan? Fue un folleto, ya casi pongo mi pancarta, me voy al Zócalo y no entienden nada. Mejor le digo a Xochitl que le habla a mi mamá. Porque ya me harté. Y Xochitl seguramente pues se va a acercar a ellos para darles toda la información necesaria. Claro que sí. ¿No, Xochitl? Eso es importante. Sí, realmente su mamá está informada y asiste a nuestras juntas, pero hay como cierta discrepancia. Y a las fiestas también, dice Diana, que es bien pachanguera. Sí, Xochitl. Sí, pero sí es importante que la familia sí se involucre, sí los apoye, pero que también el paciente se haga responsable de su tratamiento. Por supuesto que sí. Y se haga responsable de que tiene que hacer sus terapias y hacer todo el tratamiento que tiene que hacer. Así es. Y bueno, por acá hay algunas dudas que tenía una señora con respecto para saber si un familiar tiene el trastorno bipolar. No, dígame. yo. Sí. Usted. Era yo. Sí. Es usted. Muy bien. A ver, díganos. Es que lo que pasa es que yo tengo algunos síntomas de los que mencionaron cuando yo escuché este tema. Pensé que yo tenía eso, pero ya ahorita escuchando veo que no. Ajá. Pero sí, ¿Cómo cuáles eran los que usted sospechaba que pudiera ser trastorno bipolar? La depresión. Ajá. La depresión que yo desde niña padecí, desde niña.
los ratos compulsivos. Y no, me di cuenta que no, pero sí, referente a mi problema es otro, pero sí, ¿Qué sí problema? Digo, no sé si lo quiera platicar. No, nada más perfecto, quiero se hablar. respeta, sí. Sí, pero sí, nada más que yo tengo algunos síntomas, por ejemplo, de trastorno de sueño. Hay veces que yo desde niña también padecí mucho eso de que yo también no podía dormir, no dormía toda la noche, en unos 2-3 días, ahora ya amanezco muy cansada al otro día. Entonces me duermo en el día, y también con el medicamento que tomo, lógicamente que también me da aumento de peso, somnolencia, y cosas así, ¿no? Pero sí es muy importante, yo quiero recalcar sobre el apoyo de la familia. Así es. Yo nunca lo tuve desde niña en mi núcleo familiar. Después cuando me casé, y porque también yo me sentía avergonzada por lo que yo padecía. Sí es cierto, ¿no? Como dicen, ¿no? Es que está loca. Yo desde niña en mi casa me decían, en la calle, la gente, los vecinos decían que yo era la loca, que yo estaba loca porque, y más porque se me detonó más esa enfermedad cuando yo tuve un intento de suicidio a los 15 años. ¿Por qué? Por la depresión, y no tenía yo nada de comprensión ni de apoyo en mi casa, en mi familia. Entonces me caso y sucede lo mismo. Tengo hijos en esa situación, y tengo hijos alcohólicos, drogadictos, de los cuales han fallecido 3. Entonces casi todos yo tuve 7, de los 7, casi todos fueron alcohólicos, por mencionar uno que no haya salido alcohólico, pero por lo regular todos fueron alcohólicos y De drogadictos. acuerdo de los síntomas que, que ya nos dice de depresión, ¿tendría que atenderse para saber un diagnóstico acertado? Bueno, yo creo que lo importante sería, si hay episodios depresivos recurrentes, pues sí, desde luego llevar un tratamiento, ¿no? Actualmente tomo valproato de magnesio y paroxetina, son los dos principales. Ya yo creo que con esos medicamentos que estoy mencionando, creo que ya se dan cuenta cuál es mi padecimiento. Y si usted Tengo se siente bien, 66 años y actualmente yo sigo, solamente cuando de plano me siento también muy mal, que de plano no puedo dormir, es el clonazepam. Y sabe que, señora, si quiere al final del programa se puede Sí, acercar, se puede a acercar, nuestros por supuesto. especialistas para que ya de una manera, con más tiempo sobre todo, la puedan orientar. Gracias Claro por que sí. compartir. Y por acá teníamos otro comentario. Sí, soy Jorge. Algo muy importante, yo he llevado psicoterapia con Mijal, y con esto, yo soy bipolar también, me ha ayudado a darme cuenta que yo he vivido, toda mi vida, hasta que me casé, en una familia disfuncional, y creo que eso pasa en todo el mundo. Con el psicoanálisis me he dado cuenta que es mis emociones de dónde proceden. Entonces yo creo que, aunque los psiquiatras digan que no, esta enfermedad se puede curar porque es emocional. Todo los sentimientos que nos guardamos, que no podemos entender, han trastornado. Yo vivo la enfermedad desde los 7 años. Entonces me di cuenta, ¿no? Cuando me dio una crisis en 1993, que fue cuando me empezaron a internar. Pero es muy importante que todos llevemos una psicoterapia, y Mijal es muy profesional, quiero reconocerles. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, él dice que sí se puede curar, porque se puede a lo mejor tratar con una terapia. ¿Qué dicen ustedes? bueno, yo creo que es importantísimo que uno esté bien desde el punto de vista emocional y que tenga uno resuelto el manejo de las emociones, pero si por algún motivo se suspende el medicamento, las probabilidades de recaída existen y son reales, aún a pesar de que emocionalmente yo esté estable, ¿no? Les quiero compartir una llamada hablando de los mitos y realidades. Si quieren dar respuesta breve, dice: mi nuera es bipolar, un día está súper bien, es feliz, pero al día siguiente es todo lo contrario, nos insulta y nos ofende verbalmente, pero no a nosotros, se lo dice a mi hijo. ¿Tendrá algo que ver que ella, antes de iniciar una relación con mi hijo, tenía una pareja de su mismo sexo? ¿Eso también tiene que ver con la forma de ser en estos mitos? No tiene nada que ver con esto. Esta persona probablemente emocionalmente no sea estable, y a lo mejor lo que requiere es un trabajo psicoterapéutico importante. ¿Se puede tratar con homeopatía el trastorno bipolar? No. ¿A dónde se debe acudir en busca de un profesional para un buen diagnóstico? Para concluir el Hay que ir con un Instituto psiquiatra, de claro. Instituto Nacional de Psiquiatría, Fray Bernardino,
El de cualquier neurología. psiquiatra, ¿sí? Neurología. Neurología y área de psiquiatría. Sí, los ECOSAM, que son los centros de salud mental. Son los psiquiatras los encargados de dar un diagnóstico. ¿Cuál es la importancia de que el tratamiento se siga al pie de la letra? Es muy importante, o sea, digamos que siempre tenemos, voy a volver a repetir esto, tenemos que estar en un diálogo continuo con el paciente, o sea, tenemos que escuchar qué es lo que le está produciendo el medicamento y tiene que entender que esto es un trabajo de equipo, ¿no? En conjunto. Pero, por supuesto que se tiene que tomar los medicamentos diariamente. ¿Por qué? Por el tiempo de eliminación de los medicamentos del cuerpo. Si tuviéramos medicamentos que duraran una semana, pues entonces se tomarían una vez a la semana. Son medicamentos que duran 24 horas o menos, de forma que se tienen que tomar varias veces al día o diariamente, no hay de otra, si no se queda uno desprotegido. Y además es importantísimo seguir el tratamiento, porque eso depende que puedas regresar a tu vida normal. A tener calidad de vida. Claro. Cuando una persona toma su tratamiento adecuadamente, vive sin síntomas. ¿Sí? Incluso hay psicoterapia, hay momentos de la psicoterapia que no es posible hacerla cuando el paciente está muy agitado. Entonces, por supuesto que se requiere de que los estabilizadores estabilicen, valga la redundancia, al paciente, porque incluso eso les permite hablar. De otro modo, si el paciente está demasiado agitado, demasiado deprimido, pues tampoco se puede llevar a cabo una terapia. Entonces, claro que se requiere del trabajo también de los fármacos, que no son sustitutivos. Y quiero... Sí, a ver, le damos la palabra rápidamente a Xochitl, sí, para concluir. Bueno, sí es importante el tratamiento. La mayoría de pacientes en una crisis a veces lo abandonan al inicio de la crisis y el doctor Vieta dice que es como parte del síntoma. Muchas veces el paciente en hipomanía ya empieza a pensar que no lo necesita, que se siente con mucha energía, con muchas ganas de hacer cosas, y lo principal es que él abandona el tratamiento y es allí donde viene la crisis fuerte. Alfredo, sí, María. Solamente, 30 segundos. Ajá. No, solamente si saben de alguien así, busquen ayuda. Esta enfermedad con un tratamiento adecuado, la persona de verdad vive una vida plena, completa, normal, sin síntomas. María, rápidamente, ¿algo que quieras agregar? No olvidar la importancia de acercarse al grupo de ayuda, de fortalecer la red de apoyo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y quiero pedirles una disculpa a las personas que ya no tuvieron la oportunidad de preguntar al aire, pero lo pueden hacer ahorita que terminamos el programa, acercarse con los especialistas. Gracias, que estén muy bien, hasta la próxima. Soy Carmen Muñoz. Gracias, Nora.